A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Te coloques para ver qué punto de confluencia puede haber entre científicos que usan la computación en sus trabajos. Ahora tenemos el placer de contar con José Luis Mantari, que nos causó sorpresa para mí en todo caso, cuando pusimos en el Scopus quién ha publicado más en ingeniería en Scopus en los últimos 7 años, salió José Luis Mantari. ¿Cómo ha hecho este joven para publicar tanto? Bueno, entonces él nos va a hablar de la ciencia de la computación aplicada en la ingeniería. Así es, muchas gracias, doctor Montoya. Espero que la sesión sea amena. He preparado un material que sea, digamos, bastante flexible y no nos aburra mucho. Espero que haya logrado mi acometido. Y efectivamente, si hemos logrado los objetivos que hemos logrado, es porque mi equipo ha estado conmigo. Tengo un equipo bastante interesante, ¿no? Estuve antes en una universidad privada, pero ahora estamos en la uni. Y mi equipo felizmente se ha movido conmigo también. Y están todos allá. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy sobre la simulación computacional en minería, el método de los elementos discretos, la simulación computacional en civil, ¿no? Es amplio, vamos a ver algunos campos que hemos visto nosotros y resaltar lo que viene y lo que pienso que deberíamos orientarnos, ¿no? Simulación computacional en minería. Esto es para nosotros interesante, ¿no? Ver cómo son los costos en la mina. Vamos a ver en este gráfico que en la explotación, transporte, propiamente minería, está el 40% de todos los gastos, ¿no? Aproximadamente. Y en la molienda, otros 40%. Molienda. Y en gerencia, administración, etcétera, está pues en los otros 10, ¿no? Entonces, cuando nos movimos hacia minería, nosotros pensamos de que si en la molienda hay un gasto de 40%, entonces, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, ¿cómo se puede mejorar? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cómo poder ver oportunidades de mejora allí, no? ¿Cómo nosotros desde la ciencia podemos contribuir a algo allí? Y bueno, investigando un poco más, el 70% de toda la energía que consume una mina se va hacia la molienda, ¿no? Hacia la operación de la mina, ¿no? Pero el 97 de esos 70 va exclusivamente a molienda. Entonces estamos hablando de, pues es la fuente, de números bastante grandes, ¿no? Y atractivos obviamente para nosotros que hacemos simulación computacional. Bien, este es en la etapa, mostré un cuadro estadístico o unas barras, ¿no? ¿Se acuerdan? Y había minería, molienda y estaba lo que es gerencia y gastos administrativos. Esto es en la primera etapa, ¿no? La explotación, y obviamente tienes que llevar el mineral como obtienes luego de explotar hacia la molienda, etc., ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades hay en simulación computacional? ¿Qué oportunidades hay desde la simulación computacional para poder rediseñar, modificar estructuras, ductos, silos, conductos, chutes, etcétera, en la minería? Pues es tremendo, ¿no? O sea, ya Chile ha aplicado mucha simulación computacional para reducir sus costos operativos, modificar máquinas, rediseñar, etcétera, etcétera. O sea, la mecánica computacional es tremendamente importante en la minería. Muy, muy, muy atractivo el sector. Este es el trabajo de un alumno al que tuve la oportunidad de supervisar en su trabajo. Disculpen. ¿Está por acá? Aquí está. Entonces él trataba de reproducir lo que no es la carga de los camiones o de los carros estos con rieles, ¿no? Y identificar algunos patrones de velocidad, presión, fuerzas, etcétera, ¿no? Para modificar, para identificar desgaste, etcétera. No se puede hacer todo eso. Y bueno, y se hizo en pregrado, ¿no? Lo interesante es que los chicos son capaces de hacer esto en pregrado, y es por eso que de repente tenemos que repensar un poco la currícula también, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo
y qué pueden hacer, ¿no? Esto es el trabajo de muchachos muy entusiastas que trabajaron conmigo. Y bueno, y en parte ya vamos subiendo de nivel en cuanto a también a investigación científica. Ya con mi equipo de posgrado también vimos que es posible que nosotros vayamos a poder entender el proceso de la molienda, ¿no? Donde el 40% de los gastos de la mina están. Entonces es esto, ¿no? Es ahí. Entender bien el patrón de velocidades, de presiones, el desgaste allí, la oportunidad de cambiar de material, ¿no? Porque se utiliza acero y ahora están utilizando materiales híbridos y hay miedo en la mina, es decir, ¿por qué tengo que cambiar el acero por cerámico o por un compuesto especial con Hebe, etcétera? ¿Por qué lo tengo que hacer, no? Entonces, la ingeniería en el Perú no está todavía en la capacidad de decir con confianza, hace ese cambio, ¿no? Hace esa transformación, cambia esos lifters que son de acero por estos híbridos. No estamos todavía preparados, entonces en mi equipo empezamos a trabajar y ver. ¿No? Este es otro trabajo, no es exactamente el trabajo que desarrolló mi equipo. Estuve tratando de encontrar el video, el trabajo del alumno, es exactamente, pero no encontré, pero es muy parecido a este acá, que desarrolló, ¿no? Modificar un chute para reducir el desgaste, ¿no? Entonces eso es posible hacer, ¿no? Ahí vemos un montón de partículas que están chocando la segunda ley de Newton, y ya está, eso es todo, ¿no? Antes no se podía hacer esta computación por el tema de la capacidad computacional, pero ahora es posible hacer. ¿Es un software especial? Sí, es un software que utiliza... Sí, este es un software... Bueno, hay softwares que se pagan y hay softwares open source y hay softwares homemade, o sea, hechos en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, para la molienda solamente, no es complicado, sí se puede hacer un código solo para la molienda, ya que ahí está el 40%, ¿no? O sea, sí se puede hacer uno in-house. Es posible, sí. Este es pagado para el uso industrial, pero para el uso académico no es. Nosotros tenemos un acuerdo con Rockies, nos han dado licencias de investigación completas, así que mi equipo puede hacer los trabajos a nivel de investigación. O sea, podemos trabajar con las minas a nivel de investigación. A nivel ya de industrial, también tenemos un acuerdo con ellos para poder alquilar el software cuando sea necesario. Sin embargo, nosotros tenemos in-house code, o sea, mi equipo de investigación, no es posible tener publicaciones si que no le das un valor extra a tu trabajo, ¿no? O sea, no se puede, es difícil publicar, ¿no? Es todo un desafío utilizando softwares existentes, ¿no? Obviamente nosotros también tenemos nuestros códigos. Pero no es la materia de esta charla. ¿Por qué? Porque hemos orientado a civil y a minería. Nosotros trabajamos con naval y aerospace con fuerza y es donde está nuestra mayor contribución. Es importante, yo creo, entender el método de los elementos discretos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué herramientas está utilizando ese software, ¿no? Para encontrar fuerzas, encontrar velocidades? ¿Cómo lo está haciendo? Entonces vamos a recordar un poquito sobre lo que hay detrás de ese software. Bien. Entonces el método de los elementos discretos. Todo esto resumido en 4 palabras. D indica definición, ¿no es cierto? No, obviamente todo empieza en un tiempo cero, ¿no es cierto? Y lo que queremos es entender lo que pasa aquí adentro, ¿no? Las colisiones, las fuerzas, esas fuerzas que producen desgaste, cómo son, cómo las calculo, cómo las defino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a definir, vamos a identificar contactos, vamos a calcular las fuerzas y vamos a calcular las aceleraciones que nos van a permitir encontrar las velocidades y desplazamientos, ¿no? Entonces eso es un curso de elementos discretos en 2-3 minutos. Definir el modelo de contacto. Muchos investigadores trabajaron en el modelo de contacto. ¿Cómo va a ser ese contacto entre las rocas? O sea, ¿cuál es el modelo detrás? ¿Cómo son las fuerzas tangenciales, las fuerzas normales, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos modelos matemáticos, no simples, estos no son complicados porque estamos en el marco de la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces,
Sin embargo, estamos en la infancia, en la definición de modelos de contacto. O sea, hay mucho que hacer, mucho que investigar allí nada más, en lo primero. Identificación de contactos. Hay algoritmos interesantes que identifican contactos. Pues recuérdate que en una molienda hay miles de contactos. ¿Cómo identificar? Por regiones, ¿no? Uno a uno. Entonces, hay todo un conjunto de algoritmos para identificar contactos. Entonces, estos son los pasos que requerimos. Luego, calcular. Una vez que hemos definido el modelo de contacto, encontrado los contactos, podemos calcular ya, porque hemos definido el modelo de contacto, podemos calcular las fuerzas. Y si calculamos las fuerzas, porque ya tenemos nuestro modelo, identificado los contactos, tenemos las masas, etcétera, etcétera, podemos ver si estamos al límite de la rotura o no, que es fácil, porque tenemos propiedades de las rocas y podemos estar si estamos al límite de la rotura o no, y consecuentemente podemos calcular, ya teniendo las fuerzas, teniendo las masas de las partículas, podemos encontrar por la segunda ley de Newton las aceleraciones. Y si hacemos la integral de la aceleración, tenemos la velocidad, y si hacemos la integral de la velocidad, así como se muestra acá, tenemos que el desplazamiento, el movimiento de las partículas en el siguiente time step. ¿No? ¿Cierto? Es eso. O sea, no es complicado. La matemática detrás de los elementos discréticos es bastante básica. Sin embargo, era imposible hace unos años hacer este tipo de cálculos, porque la cantidad de partículas que colisionan, que se fracturan y que se subdividen y que vuelven a colisionar y a moverse, etcétera, es tremendo, tremendo. Consecuentemente, los algoritmos genéticos, las redes neuronales, machine learning, aquí está entrando bastante, ¿no? Nosotros también estamos detrás de modelos de ese tipo, ¿no? Mi equipo está trabajando al respecto. Sin embargo, ahora les voy a hablar un poquito más de lo que hay detrás de las definiciones de los modelos de contacto. Entonces, hay varios, ¿no? Por ejemplo, es Bohm, este es el modelo de definición de contacto utilizando el Bohm Particle Method, ¿no? Entonces, es una forma de aglomerar ciertas partículas, saber de sus propiedades, y que cuando colisiona, ¿no? Va a presentarse de esa forma bajo ciertos umbrales. Entonces es un modelo de rotura, ¿no? Definición de un modelo de rotura. Este es otro, por ejemplo, este es detrás del software Rockies, el que nosotros tenemos en alianza. Este es el modelo de rotura, Fast Breaking Model. Entonces este es un modelo rápido de rotura, y es importante porque este aquí tiene que cumplir, como les decía, ciertos parámetros para poder producir la rotura, pero con este acá se ha visto mayor rapidez en la fractura, ¿no? Porque recuérdense que el modelo tiene que encontrar la fractura, detectar la fractura, ¿no? Y definir las nuevas partículas y continuar con el proceso. Por ejemplo, el otro software que es también comercialmente bastante interesante es el EDEM. Este utiliza un modelo de aglomeración de partículas. Nosotros tenemos una roca, imaginemos, de un tipo raro en la mina, y es el patrón el mismo, digamos, en la unidad. Entonces uno tiene que definir la forma utilizando partículas pequeñas, cosa que esto se ha definido a priori, y cuando ya ocurre la colisión, el contacto, ya sabemos cómo va a ser la rotura. Entonces, como que a la inversa, ¿no es cierto? Este método que está detrás de EDEM, que es un software comercial, es bastante interesante. Le ha permitido resolver problemas en varias industrias, no solamente en la industria minera, sino también farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver lo que es identificación de contactos. Como hay muchas partículas y estas van a colisionar, ¿cómo identificamos los contactos en un tiempo t sub 0, t sub 1? ¿Cómo se hace? Entonces, hay algoritmos muy interesantes para identificar los contactos que habrían entre las partículas, ¿no? Entonces, el aporte bastante de dinámica molecular en esta área ha sido tremenda, ¿no? Por ejemplo, LAM, que es un software de dinámica molecular, también dentro de sus algoritmos hay digamos, identificación de contacto, ¿no?
Bueno, luego es importante para nosotros calcular, una vez que hemos definido el modelo de contacto, modelo matemático desarrollado por científicos, una vez que usando algoritmos hemos identificado los contactos, ¿no es cierto? Ya hemos calculado, ya podemos calcular, quiero decir, las fuerzas, esas fuerzas normales, esas fuerzas tangenciales, esos momentos que ocurren en las partículas. Ya es posible hacer eso, ¿no? Entonces, porque hemos definido nuestro modelo de contacto y tenemos esos parámetros definidos para la roca o partícula en estudio, ¿no? Entonces, tenemos la fuerza de contacto, la de cohesión, las fuerzas de otros fluidos que mueven esas partículas también puede ser el caso, en el caso de que sea interacción partículas-fluido, ¿no? Y entonces ya podemos, como les decía, ya es posible calcular en este caso la aceleración, porque ya se tienen las fuerzas, se tienen mapeadas las masas, ¿no es cierto? Hubieron fracturas y se generaron nuevas partículas, obviamente se ha cuantificado las masas de estas nuevas partículas y entonces se tienen las masas de las partículas, las fuerzas de las partículas y podemos encontrar la velocidad y el desplazamiento, el movimiento de las partículas. Es eso. Disculpen por las fórmulas, ¿no? Pero en el fondo esto es elementos discretos, o sea, no hay más ciencia, no hay más ciencia aquí. ¿Algunos comentarios? De repente podemos conversar algo. ¿Se entendió? Excelente, buena pregunta. No, elementos discretos, buena pregunta. Elementos discretos son elementos no continuos. Arena, por ejemplo, ¿no? Las piedras, los minerales, por ejemplo. En cambio, un cuerpo continuo es, por ejemplo, la mesa. Que cuando vamos a hacer un análisis, y por elementos finitos vamos a hacer un cálculo sobre esta mesa de impacto, de flexión, etcétera, etcétera, que discretizamos luego un cuerpo continuo es diferente. Estos son elementos discretos, de que por naturaleza son discretos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ese mismo procedimiento se utiliza allí en Europa para, ¿no has visto tú cuando va el tren y arriba tiene como por donde va la electricidad? Entonces sí, justo antes del tren tiene como una almohadita, ¿ya?, que es lo que le da la energía para que el tren vaya, la energía eléctrica para que el tren ande, ¿no? Digámoslo así. Pues ahí tienen un problema de que esa almohadita es extremadamente cara y se hacen, yo partiendo de la base de que no tengo ni idea de todo lo que es este mundo, ¿no? Pero un compañero que estaba haciendo su tesis doctoral estaba haciendo la AI, intentar buscar el algoritmo para que en la simulación se gastara lo máximo posible, cuál era el tamaño máximo, la fuerza, la velocidad que tenía que ir el tren, un montón de variables externas, como tú pones en este caso ejemplo, para que se gastara lo mínimo posible de esa malla, que era más caro que el tren incluso y se gastaba muy rápidamente, ¿no? Excelente, excelente. Y es la misma metodología, por lo que estás poniendo, la misma metodología, ¿no? Así es, así es. Elementos finitos probablemente, sí. Ahora mi duda es, si tú sacas discretos, no está, digamos, la dinámica de fluidos, creo que es una aproximación muy burda, pero la dinámica de fluidos. Sí, digamos, cada cosa de repente no tiene nada que ver, ¿no? Pero ¿hay algún tamaño donde se aproxime ligeramente al comportamiento? ¿No son demasiado gruesos para...? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, pues, para ciertos tamaños y con ciertas viscosidades, ¿no? Podemos hablar de un lodo tipo fluido, digamos, ¿no? Y se puede analizar utilizando la mecánica de fluidos, es verdad. Sin embargo, hemos llegado al punto tal de que esta técnica se puede acoplar perfectamente con la mecánica de fluidos. Ya se acoplan, se comunican entre los softwares incluso. Y es más, se puede trabajar con elementos finitos también, porque estas rocas colisionan sobre estructuras y desgastan. Esas fuerzas se cuantifican, se almacenan, luego la estructura, como es el chute, ¿no?, de soporte, donde están cayendo las rocas, se analiza por separado.
Y ahí se ve si van a haber problemas de resonancia, va a haber problemas de desgaste en la estructura, si va a haber problemas de rotura, si va a haber problemas de abolladuras, ¿no? Largas deformaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay un acoplamiento, incluso entre los tres: fluidos, estructura y elementos discretos. Se está trabajando bastante fuerte en esta dirección, y es por eso que es muy confiable. Hay incluso mineras ahora que dicen: queremos resolver nuestro problema, pero si utilizan elementos discretos, que no era común en el país, ¿no? En algunas partes se utilizan la parte de Monte Monte Carlo. Carlo. En algunas partes, porque cada elemento tiene... Dentro de muy buena pregunta. Dentro hay una parte, sí, hay para modelar el tamaño de las partículas, partiendo de un patrón. El tamaño, el Exacto, definitivamente, sí. Hay matiz estadístico en el fondo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren seguir discutiendo un poquito sobre el modelo de desgaste o saltamos a más simulaciones? Depende de ustedes. ¿Ha estado light o ha estado un poco fuerte? En las simulaciones que haces para los molinos, un molino de bolas, el software hace algo ya de multifísica, porque tú tienes en el molino de bolas un nivel de llenado. Así es. Y en función de eso hay efectos sobre la carcasa del molino. Definitivamente. Estoy preparando una propuesta anteriormente para optimizar energía en los molinos, midiendo ya sea vibraciones, midiendo sonido en el nivel, y midiendo también consumo de potencia al molino. Excelente. Entonces, ¿existe el acople en las herramientas que tú tienes para conseguir, por ejemplo, el asunto de las vibraciones de las partículas? Porque esa es simulación de movimiento de partículas. Ya. Entonces, pero la carcasa del molino, por otro lado, está sintiendo ese efecto. Entonces... Perfecto. Clarísimo la pregunta. Nuestro software in-house no tiene. Sin embargo, este software comercial sí tiene. Sí trabaja los elementos discretos con los elementos finitos. Entonces, y casualmente resulta que es atractivo este software en el mercado porque tiene esa compatibilidad entre ambos. Pero sin embargo, eso se puede implementar en un software in-house porque se trata de una geometría cilíndrica donde las partículas se pueden identificar, etcétera, etcétera. Entonces sí, realmente es posible incluir en los códigos in-house también. ¿No? Entonces, y me parece nosotros estamos detrás de algo igual, podemos conversar algo al respecto, podemos fusionar fuerzas. Sí, también tengo relación con una compañía chilena. Interesante. Tiene un sistema de visión dentro de los molinos para ver la pendiente, la caída de la forma de la caída. Así es. Así es. Sí, hay una compañía chilena, sí, efectivamente, que tiene un software in-house, ¿no? Y bueno, si se tiene un software in-house, lo adicional multifísico es posible de hacer, definitivamente. Seguramente. Que me pareció muy interesante también. ¿Y qué hay en la ingeniería civil? En la ingeniería civil también pues están los elementos finitos y los elementos discretos también, ¿no? Justo por eso quería hablarles ahí, diferenciar, ¿no? Uno del otro, ¿no? Por ejemplo, este es un ship loader, ¿no? Está cargando minerales, granos, etcétera, a un barco, ¿no? Entonces, en principio la idea era de un trabajo, esto es una situación real, era aumentar la capacidad de carga, ¿no? Y entonces la oferta, la demanda llegó de la industria y bueno, nosotros dijimos, pues definitivamente hay que hacer un análisis por elementos finitos, que es lo que encaja, ¿no? Y a veces en civil son específicos, ¿no? Porque si bien es cierto, uno puede utilizar un software que es general, en civil es mandatorio, ¿no? Utilizar en el Perú el SAP, ¿no? Y porque hay ciertos términos que son diferentes y que en el SAP está incluido en cuanto a resistencia, en cuanto a siempre ciertos términos relacionados a respuestas mecánicas. En el proyecto participó una alumna, Karen,
Y utilizó el SAP, aprendió el SAP, el software comercial, se aplicaron las cargas, etcétera, analizó los puntos críticos. Este es el diagrama de momentos. Vemos que en la parte donde está el soporte es donde se ven los máximos momentos, era de esperarse. Pero en el fondo, elementos finitos, que es lo que se utiliza aquí, porque los cuerpos son continuos, estos no son cuerpos discretos, si se dan cuenta, son cuerpos continuos. Entonces, aquí, en cuerpos continuos, lo que se hace es usar el método de elementos finitos dividiendo la geometría en partes pequeñas. Y cuando se divide en partes pequeñas, se puede realizar rápidamente las integraciones de la energía interna para que con un balance del trabajo externo se pueden encontrar las deformaciones. En el fondo, la esencia de los elementos finitos es deformaciones. Si encontramos las deformaciones, encontramos los esfuerzos. Y si encontramos los esfuerzos, podemos saber si la estructura falla o no falla, si el puente se cae o no se cae, ¿no? ¿Cierto? O se desploma. ¿No? Y es por eso, bueno, y vamos a llegar a eso al final. Aquí tengo, y esto es rápido, así que son el método de los elementos finitos, igual, ¿no? O sea, en el fondo, con deltas, con 5 palabras podemos entender el método de elementos finitos, ¿no? Pues hay que discretizar un cuerpo continuo, lo discretizamos en elementos pequeños, porque en cada uno de esos elementos pequeños, que son como resortes, se van a acumular energías. Y esa energía, en suma, con todos los cuerpos, tiene que ser igual al trabajo externo. Eso es en esencia elementos finitos. Entonces, se define un modelo de deformación. Ahí estuvo Timoshenko, ahí estuvo Euler, ¿no? Con Euler nos fuimos a la Luna, etcétera, ¿no? Su modelo, ellos definieron su modelo de deformación. Y luego con la teoría de elasticidad, ¿no? Que está basado en la deformación, se encuentran las deformaciones unitarias. Con las deformaciones unitarias encontramos, por la ley de Hooke, si estamos en el régimen lineal, encontramos los esfuerzos, ¿no es cierto? ¿No? Pero esos esfuerzos todavía no son valores, no son números, están definidos, porque si ya tuviéramos esfuerzos ahí ya se acabó el problema, ¿no? Están definidos, listos para ingresar a un principio de equilibrio de energía interna y trabajo externo. Entonces hay un balance de energías, ¿no es cierto?, que nos permite encontrar las deformaciones. Porque nosotros obviamente aplicaremos las condiciones de frontera. ¿Vieron el ship loader? Tenía un apoyo aquí y tenía un apoyo ahí, ¿no es cierto? Entonces aplicamos las condiciones de frontera, ¿no? Una vez que se aplican las condiciones de frontera, se puede encontrar lo que queremos. Resolvemos un sistema de ecuaciones donde están nuestras deformaciones, justo lo que queríamos, y ya está. En esencia, ese es elementos finitos, en resumen. Pero en la ingeniería civil no solo está pues los elementos finitos, ¿no? O sea, por muchos años se ha usado exclusivamente elementos finitos. No sé si hay un caso, hay evidencias de que se haya utilizado elementos discretos en el Perú para ingeniería civil. Quizás sí, ¿no? No estoy al tanto, pero cuando uno de mis alumnos quería saber la velocidad de carga de ciertas unidades de transporte, puede ser granos, pueden ser piedra chancada, qué sé yo, para despachar unidades, etcétera. Entonces, cuando quiso saber la velocidad de descarga, empezó a ver modelos matemáticos empíricos, ¿no?, que funcionaban muy bien para ciertos tipos de partículas, pero no para otros. Y entonces muchos investigadores, y recientemente, ¿no?, empezaron a trabajar inclusive utilizando elementos discretos y Machine Learning. Machine Learning para predecir la velocidad de despacho. Porque tú no sabes qué grano poner en el silo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de grano? No sabemos, ¿no es cierto? Puede venir un grano con un coeficiente de viscosidad A, con una granulometría B, con coeficientes de fricción C. ¿Qué machine learning? Redes neuronales. ¿Y cómo se entrenaron con qué datos? Con 96 datos han entrenado. Datos de coeficientes de fricción entre partículas. No, 96 variables. 7 variables, 96 experimentos.
El paper 2019. O sea, está súper flexible en una revista Quarter One. 7 atributos. Con 7 atributos. Y 96 instantes. 96, a poquito. Sí, poquito, pero Eso dio un bueno, en la fase de sí. forecasting os dio Sí, una buena realidad. así es. Así es. Entonces me voy moviendo porque este es el caso de ingeniería civil, ¿no? En edificaciones, estructuras, igual, ¿no? En bambú, nosotros tenemos bastante bambú, ¿no? Y el bambú en ciertas áreas pueden ser bastante atractivas el uso, ¿no? Sin embargo, entender el bambú no es fácil, ¿no? Entonces se hacen muchas pruebas de ensayos de tensión, compresión, etcétera, para entender bien cómo van a ser sus uniones, cómo se va a comportar, etcétera, etcétera. Y la tendencia mundial es movernos hacia las maderas en investigación y hacia materiales que no contaminan. Hay grandes fondos europeos ahora. Hace una semana nos visitó un investigador y nos decía, o sea, nos han movido hacia las maderas, hacia reciclar las mapresas, porque un mueble, ¿no se acuerdan? Esos muebles se desechan, se desajustan y ya no sirve más. Y reciclar, ¿no? La cantidad de millones que se mueve alrededor en Europa me hablaba de un número muy difícil de entender, creer, pero ellos están moviéndose. Y comprender, por ejemplo, el comportamiento de la madera no es fácil como entender el comportamiento del acero, porque el acero es isotrópico y su comportamiento mecánico en todas las direcciones es igual. La madera es compleja. Entonces, toda la multifísica se está aplicando ahora para estudiar la madera. ¿Por qué? Porque estamos cansados de contaminar nuestro planeta con los plásticos. O sea, están radicalmente moviéndose a ese foco de investigación. Entonces, los fondos de ciencia activa y Concitec también, interesantemente, se han movido en esa dirección, y los recursos maderables que dicen que uno no entendía por qué estaban ahí, ahora cobran importancia, ¿no? ¿Qué hacer cómo parar el consumo del plástico, ¿no? Tenemos que regresar a nuestras ingenierías, ¿no? Sin embargo, hay ciertas plantas que crecen rápidamente, como el bambú, ¿no es cierto? Y otras ciertas plantas que crecen y sus propiedades mecánicas no son buenas, y entonces la nanotecnología, y entonces cómo reforzamos y cómo mejoramos esos materiales que crecen rápido y que se pueden convertir atractivos cuando uno utiliza la tecnología para aumentar su resistencia, rigidez, aumentar sus propiedades mecánicas, ¿no? Utilizando ciencia. En fin, y todo esto sirve, ¿para qué sirve, no? Diremos, ¿no? Uno, para resolver problemas ya existentes, ¿no es cierto? Ya están en la industria, la minera se le está rompiendo el chute, se le está trabando las bombas, se le está escapando las bolas, ¿no es cierto?, de los molinos, etcétera, etcétera. Entonces, podemos resolver con mecánica computacional. Pero si queremos hacer nuevos productos, porque el Perú quiere hacer eso, ¿no es cierto?, diseñar nuevos productos, introducir nuevos productos al mercado, la mecánica computacional allí es mucho más fuerte aún, muchísimo más fuerte aún. Entonces, la mecánica computacional sirve para también diseñar sistemas, diseñar productos, ¿no es cierto?, porque nos ayudan bastante para detectar en una etapa temprana del diseño lo que va a ir mal, lo que puede ir mal, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Ok. Entonces, nosotros diseñamos artefactos, ¿no es cierto? Puede ser un código, puede ser una escalera, una grúa, una pieza mecánica, etc. Es eso. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la materia prima, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué pasos seguimos? ¿Cómo logramos diseñar? Nos tenemos que planificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿no? Quizás diseñar un dispositivo para limpiar el agua, ¿no? Entonces nosotros como diseñadores, ¿no?, todos los ingenieros de las diferentes áreas podemos diseñar. Por ejemplo, este se aleja de nuestra área,
de interés, pero un ambientalista, uno de química, del área química, lo puede hacer, pero tienen que seguir ciertos pasos, ¿no? Identificar el problema, ¿no es cierto? Ir y buscar cuál es el problema, ¿no? Y definir ese problema y decir, ¿cómo lo voy a hacer? Ese problema, ¿cómo lo voy a resolver? ¿No? Y vamos a generar conceptos, generamos conceptos A, B, C y D, ¿no es cierto? De diferentes tipos. Y diremos, ¿no? El mejor concepto es A o B, haciendo una selección de conceptos, ¿no es cierto? Pero imaginemos que hemos elegido este diseño. ¿Cómo sé que este es el mejor? ¿Cómo sé que va a funcionar? Puedo prototiparlo y puedo probarlo. Puedo darlo a mis mejores clientes, ¿no es cierto? Sin embargo, está la mecánica computacional para antes de quedar mal, tú tener claro si va a funcionar o no va a funcionar. En una etapa temprana, donde los costos de rehacer son bajos y no en una etapa de manufactura donde son altísimos, ¿cierto? Ese es el foco y el fondo de la mecánica computacional. Por tanto, pienso, Modesto, que nosotros deberíamos tener acá en el Perú un CITE de simulación computacional con soporte para la industria nacional, fundamentalmente para el sector público. Con CITE que yo pienso que debería... ¿Por qué? Porque vamos a diseñar productos, queremos hacer productos, y para hacer productos hay que hacer las cosas con la mecánica computacional. Es como se mueve el mundo actualmente. En el Perú no tenemos eso. Eso está difícil de convencerlos, pero yo creo que con este tipo de charlas podemos conseguir. Y lo otro es, pues, ya hablando del aspecto académico, en las currículas tienen que estar estos modelos. En ciertas universidades se hace tanta matemática, tanta física y tanta química que al final no saben qué usar, porque al final utilizan la norma y la norma dice A más B igual a C. ¿Y para qué estudié todo esto? ¿No es cierto? Mecánica computacional. Perfecto. Gracias.